Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Así las Cosas. En las pasadas semanas hemos estado retransmitiendo programas que ustedes han disfrutado anteriormente. Todos están disponibles en nuestra plataforma de YouTube, el canal de Comunicación Integral Dominicana, Así las Cosas. En esta ocasión queremos montarnos en el tren de la actualidad y desde nuestro hogar, desde mi oficina particular en mi casa, pues estar llevando a ustedes algunas entrevistas con relación a lo ocurrido esta semana y la anterior frente a la humareda de Duquesa. Estaremos hablando de contaminación ambiental, también entrevistamos a un psiquiatra quien nos ofrece información bastante oportuna a propósito del alto grado de consumo de alcohol y otras drogas en República Dominicana y el mundo que, como bien él nos ha comentado, puede verse incrementado a propósito del estado de desesperación, de ansiedad, de tristeza e inclusive depresión de muchos dominicanos y dominicanas. No tenemos tiempo para comentar sobre los aspectos electorales. Sabemos que en julio tendremos las elecciones generales en República Dominicana, presidenciales y congresuales, y ya ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral que tendremos elecciones sí o sí. De eso estaremos abundando la próxima semana porque en estos minutos no quisimos quitar, no quisimos editar ni sacrificar los tantos argumentos, reflexiones que nuestros invitados en el día de hoy nos ofrecieron. Iniciamos después de la publicidad. Momento de seguir escuchando otras voces, otras especialidades, las cuales nos brindan diferentes perspectivas de este tema que nos ocupa, Duquesa. Y él, más que un ciudadano bastante preocupado en los temas medioambientales, es un gran profesional, geógrafo y ecologista. Gracias a Luis José Infanzón por aceptar nuestra invitación para conversar en Así las Cosas y tocar este tema que nos tiene a todos y todas preocupados, Duquesa. Gracias por estar con nosotros. Hola Tatiana, gracias por la invitación. Bueno, sí, tú sabes que yo siempre estoy al tanto de todos estos temas de medio ambiente, ecología y más porque me apasiona todos los temas que tengan que ver con ciencias de la tierra. Y bueno, entrando a Duquesa, en Duquesa podemos encontrar todo tipo de desechos. Todo lo que se consume en la ciudad, todo lo que tú ves que hay en la ciudad, pues eso tú lo vas a encontrar en Duquesa. Desde una goma de un auto, plásticos, parte de piezas de computadora, que eso serían piezas electrónicas, vidrios, metales como latas de pintura, en las latas que viene la comida, los desechos orgánicos que son las sobras de las comidas que consumimos. Y bueno, ¿qué genera esto? Cuando tú quemas un plástico a cielo abierto, tú generas unos químicos, unos compuestos químicos que son muy tóxicos, son muchos, pero te voy a mencionar de los que son más dañinos, como las dioxinas, los furanos, los bencenos, metales pesados, como cadmio. Todo eso está probado que son cancerígenos. Además, esto se mide por tamaño de partículas, que son las PM10 y la PM2.5. La PM2.5 son las más peligrosas que podemos respirar porque son partículas muy finas y que pueden viajar a través de nuestros pulmones y se pueden acumular en los alveolos pulmonares. Entonces tú te das cuenta cuando después de que se fue el humo, si hay muchas personas que han tenido esto o que sienten el olor después, porque esas partículas al ser tan finas y al pesar muy poco se quedan suspendidas en el ambiente y eso lo estamos respirando. Y eso es de los peores. Yo le invito a las personas que investiguen, que vayan a Google y pongan quema de basura a cielo abierto. Ahí te dice todo los tipos de químicos que hay, porque eso está bien estudiado. ¿Qué hay de esa parte en el humo que nos afecta, que es tan dañino, que puede ser inclusive promotor de cáncer en nuestro sistema, en nuestra salud? Hablemos de esa parte física y química de la basura, de los desechos sólidos, del humo en Duquesa. Bueno, imagínate, Tatiana, tú estás quemando todo tipo de residuos sólidos a cielo abierto. Imagínate que tú quemas madera, que quemas plástico, eso genera múltiples gases de efecto invernadero. También, como había dicho ahorita,
la materia orgánica genera un gas, un potente gas de efecto invernadero, que es el gas metano. Cuando la materia orgánica se descompone, genera el gas metano, que es inflamable y que se vierte a la atmósfera y es un potente gas de efecto invernadero. Y están los dos gases principales que sabemos que son responsables del calentamiento global, que es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Además de que todo este humo tóxico tiene partículas muy pequeñas, como la PM2.5 o PM10, que viajan a grandes distancias, uno las respira y son muy dañinas para la salud, todas comprobadas cancerígenas. Tomando en cuenta que en República Dominicana tenemos muy poca conciencia sobre la separación y clasificación de basura, ¿qué podemos decir, Luis José, frente al uso doméstico en nuestros hogares? Podemos clasificar en algunas universidades, quizás muchas empresas, pero una vez recopilados, estos desechos son llevados, por ejemplo, a Duquesa y está todo junto. O sea, ¿de qué nos sirve? Cuéntanos un poco de esa práctica y hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir en ese sentido. Bueno, tú te das cuenta de la organización que tenemos en nuestra ciudad. Tú no ves o ves muy poco los diferentes contenedores donde podemos separar la basura. En cualquier país que haya una organización sobre la clasificación de los residuos sólidos, los mismos ciudadanos lo hacen. Pues tienen un contenedor que dice materia orgánica, materia inorgánica, vidrios y metales. O sea, lo separan en 3 y a veces hasta en 4. Y bueno, aquí se ve muy poco eso, y cuando van al vertedero, las personas que están allí clasifican los materiales, pues buscándolos ellos mismos en las montañas de basura. Luis José, fuera del debate político y el debate legal de la Jun y compañía, las décadas que tenemos lidiando con el tema Duquesa, ¿qué otros aportes pudieras tú referir desde tu expertise como geógrafo, como ambientalista? Bueno, las soluciones, yo pienso que como en la mayoría de países hay diversos métodos, infraestructura que se instalan en un vertedero, como son los rellenos sanitarios o los hornos incineradores. Los rellenos sanitarios son los más baratos y los que le sacan más beneficio. Pues tú puedes aprovechar el gas metano que genera la descomposición de los residuos orgánicos, de los desechos orgánicos, y con eso puedes producir energía eléctrica durante mucho tiempo, además de que también le darías empleo a muchas personas, capacitaría a muchas personas, muchos profesionales tendrían que trabajar en esa área. Yo no entiendo cómo no se ha hecho todavía eso aquí, porque en todos los países, incluso en países en vía de desarrollo que se pueden comparar con nosotros, como Colombia, tienen rellenos sanitarios. Y bueno, yo creo que sí, que nuestro país tiene la capacidad, un país que tiene una economía creciente. Tú sabes que mientras la economía más crece, la población más crece, la ciudad más crece, más consumo hay. Entonces, un país que está creciendo económicamente, pues debe estar pagando más impuestos y debe tener la capacidad para montar una infraestructura así. Antes de esta conversación hablabas de los servicios ecosistémicos. ¿Qué es eso y cómo son elementos a nuestro favor si lo comparamos con otras latitudes, otros climas, otras formas, ¿no?, de diferentes países, viento, mar, suelo? Háblanos de eso. Pues sí, Tatiana, no todo es negativo. Los servicios ecosistémicos o servicios ecológicos son conceptos en ecología en lo cual la naturaleza le da un bien y un servicio a los seres humanos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el Mar Caribe la corriente cálida del Mar Caribe, y en el norte, en el Océano Atlántico, tenemos la corriente cálida del Golfo. Eso nos ayuda muchísimo porque al ser una corriente cálida siempre hay flujo de viento, o sea que la atmósfera nuestra constantemente se limpia. Bueno, uno mismo ve que desde que son las 9 o las 8 de la mañana ese humo se va,
por esa misma razón. Sale el sol, calienta la superficie y el viento se lo lleva. Un conjunto de factores ambientales que tenemos a favor, y esos son los servicios ecológicos. Me gustaría que las personas que vean esto investiguen sobre eso y que conozcan más sobre la naturaleza y sobre los beneficios que tenemos a nivel ambiental. Si esto hubiese pasado en un país como Perú, Lima, Perú, que es una ciudad muy contaminada a nivel atmosférico, o Santiago de Chile, que tienen la corriente de Humboldt fría. O sea, la corriente de Humboldt es una corriente fría en el Océano Pacífico que viene desde la Antártida, pues ahí casi no hay flujo de viento. Este humo de Duquesa pudiera haberse quedado semanas o meses en esa área y hubiese sido un problema ambiental catastrófico para la salud de las personas. Ellos, por ejemplo, yo tengo conocimiento que en Santiago de Chile tienen esos rellenos sanitarios para evitar estos problemas, que se queme la basura a cielo abierto. Entonces nosotros deberíamos estar agradecidos a la naturaleza por ese servicio que nos da y que no tenemos que pagar nada. Siempre hay flujo de viento, uno va ahí al malecón, al mar Caribe, y siempre hay viento, y eso es muy bueno. Desde tu opinión muy personal y tomando en cuenta todo lo que hemos conversado en el día de hoy, ¿hasta cuándo puede durar esto? ¿Cuándo puede mejorar la situación de Duquesa, la situación de la humareda, la situación que nos afecta aparte del COVID-19? Bueno, yo pienso que eso puede mejorar cuando haya un sistema organizado de manejar los residuos sólidos, o sea, desde que el ciudadano sepa dónde tirar la basura, o sea, que desde el principio ya uno mismo clasifique la basura, y cuando llegue al vertedero de la ciudad se sepan manejar esos residuos, que tengan una infraestructura ahí como un relleno sanitario, un horno incinerador donde no puedan, o sea, donde no haya este tipo de problemas, incendios a cielo abierto. Si eso no se hace, no pienso que pueda mejorar. Mientras estén quemando basura a cielo abierto, que es un crimen, porque todos esos gases y ese humo que genera esa basura la vamos a respirar nosotros. Mientras las personas estén más cerca de ese humo, más problemas traerá. Pues no pienso que mejore. Muchísimas gracias, Luis José Infanzón, geógrafo, ambientalista, ecologista, por participar en esta entrevista y breve conversación para Así las Cosas. Sabemos que eres un aliado de esta plataforma televisiva, digital también, y esperamos tenerte pronto de regreso con tus opiniones y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias por mantener sintonía con Así las Cosas. Hemos estado haciendo el esfuerzo a través de diferentes plataformas digitales de llevar las conversaciones con diferentes especialistas, distintas áreas, a modo de tener una amplitud de temas y de respuestas. En esta oportunidad agradecemos de antemano la participación del doctor Maromo Fernández, quien es neumólogo, y él está pues recibiendo nuestras inquietudes y contestando a ellas, ya que no son individuales, son también colectivas. Vamos a empezar por ahí, no vamos a entrar en COVID-19 o la humareda de Duquesa. Queremos conocer, doctor, las enfermedades, las complicaciones, las poblaciones vulnerables antes de que todo esto apareciera en nuestro mapa. ¿Qué teníamos? ¿Cuáles son las estadísticas de enfermedades respiratorias en República Dominicana? Bien, muchas gracias por la invitación a su programa, Tatiana, y permitir llegar a la sociedad dominicana tratando de orientar la sociedad ante estas circunstancias que estamos viviendo. Mira, la primera pregunta, las enfermedades respiratorias constituyen la segunda causa de hospitalización y de muerte en los países subdesarrollados, y nuestro país es un país subdesarrollado. Los problemas gastroenterológicos en la niñez y los problemas cardiovasculares constituyen la causa número 1. Tú sabes que en las estadísticas en estos países son subregistradas. Entonces, pero evidentemente que los problemas respiratorios constituyen una causa importantísima de gasto y constituyen un problema social en la República Dominicana. Conocer el ambiente, el aire que respiramos,
es monitorizado en todos los países organizados del mundo. Hay una proliferación de sustancias extrañas, producidas tanto por grandes fábricas, grandes cantidades de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces los estados tienen lo que se llaman o hacen un inventario de emisiones y de fuentes contaminantes. Y en base a eso, ese instrumento les sirve de cómo trazar políticas de control para mejorar el medio ambiente de una sociedad. ¿Qué pasa? Nuestro país se hizo el último inventario de emisiones tóxicas en el 2009-2011. Después de eso han transcurrido 10 años, mucho fuego en el vertedero de Duquesa, muchos fuegos forestales, muchos vehículos han aumentado de una manera exponencial. Entonces, evidentemente que tenemos un ambiente, un aire muy contaminado en la República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. ¿Qué pasa? Cuando ocurre un fuego como el vertedero de Duquesa, estamos produciendo una cantidad de contaminantes exageradamente que van a repercutir o afectan de una manera significativa la salud de la persona. Esos contaminantes que encontramos, como son el óxido nitroso, óxido de azufre, óxido nitroso, óxido de hidrógeno, amoníaco, gases orgánicos y las llamadas partículas. Las partículas pueden ser macropartículas o micropartículas. Las macropartículas casi siempre se quedan en la vía respiratoria alta. Las micropartículas pueden llegar al final de los bronquios, a las unidades respiratorias que se llaman alveolos y producir daños importantes. No solamente momentáneos sino que pueden dejar daños como fibrosis pulmonar, bronquiectasia, etc. Entonces, ¿qué pasa? Sobre cuáles poblaciones nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en este momento por la contaminación del vertedero. La niñez y los pacientes envejecientes. La niñez porque su sistema inmunológico todavía no está formado, no está desarrollado. Y en el envejeciente porque ya su sistema inmunológico está cansado. Además de eso, los pacientes broncópatas, los pacientes asmáticos, los pacientes alérgicos, los pacientes con problemas de inmunosupresores que reciben, son pacientes que fácilmente se van a infectar. Sobre el COVID-19, ¿a quiénes afecta? ¿Por qué afecta a unas personas más que otras? Se hablaba desde el inicio de que las personas adultas mayores eran más vulnerables. Sin embargo, tuvimos casos de niños, de niñas, de personas jóvenes, fuertes, de personas atletas que estuvieron contagiadas con el COVID-19. Afortunadamente, sobrepasaron la enfermedad sin muchos síntomas graves. Sin embargo, hemos ido aprendiendo a medida en que los casos se dan en otros países y también en República Dominicana. El uso de la hidroxicloroquina, esa respuesta en pacientes del COVID-19 y el por qué en algunos países, he leído, se está retirando su uso para esperar a las vacunas. Y con ello, su opinión frente a las vacunas. Los tratamientos, Tatiana, fíjate, han variado mucho y van a seguir imponiéndose un medicamento sobre otro, etcétera, porque acuérdate que es un virus nuevo, que no tiene tratamiento y se están ensayando medicamentos en diferentes países. Por ejemplo, nosotros cogemos la experiencia de Estados Unidos, Italia, España, Alemania y China, Australia. Por ejemplo, los medicamentos que se usaron contra el SARS en el 2009 se han ensayado. Por ejemplo, la hidroxicloroquina es un medicamento muy viejo, pero que se utiliza ahora para los problemas inmunológicos. Y yo pienso, no tengo una cantidad de pacientes como para sacar conclusiones, pero partiendo de experiencias de España, Italia, etcétera, y de la misma China, que he tenido respuesta positiva. Pero hay, por ejemplo, en Australia están utilizando un medicamento, la ivermectina. Es un producto viejísimo también,
y ellos han logrado negativizar pacientes también con largo tiempo. Entonces, el Remdesivir es un antiviral muy importante que se está usando, pero en etapas de pacientes más avanzados. Las vacunas están en ensayo. Hay más de 20 laboratorios que están ensayando y se dice que están en etapa 3 o 4. Las vacunas tienen sus etapas. Ya etapas 3 o 4 que están ensayando en humanos, pero hay que esperar la respuesta. Y se piensa que en 7 u 8 meses ya la vacuna estará disponible. Pero evidentemente que mientras tanto tenemos que luchar con los medicamentos que tenemos a mano. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es. Si hablamos de la mortalidad, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa, por supuesto, algunos especialistas dicen que todavía no hemos llegado al nivel de mortalidad de, por ejemplo, la gripe común o la gripe estacional, que se ve mucho más grave en países más fríos. Entonces, ¿qué decir con relación a la simple gripe o el alto grado de contagio que tiene el COVID-19? Sí, la gripe o influenza evidentemente es que mata más pacientes en el mundo que el COVID, o ha matado en comparación. Pero la comparación, fíjate qué pasa. Lo que pasa con el COVID es que ha invadido y ha sobrepasado la capacidad sanitaria y de asistencia en los hospitales y las clínicas, porque se presenta de una manera de grandes cantidades y en corto tiempo. Entonces, evidentemente que la respuesta sanitaria, tanto de hospitales, de camas, de unidades de cuidado intensivo, de personal médico, de personal de enfermería, realmente no ha dado abasto. Entonces, los sistemas sanitarios de países avanzados, como son los países europeos, realmente ha sido una catástrofe por la violencia en que se ha presentado. Es decir, una cantidad exagerada de pacientes en corto tiempo. En la gripe o influenza no es así. Generalmente los pacientes se presentan de una manera más pasiva y más espaciada. ¿Ok? ¿Qué ha pasado? En Estados Unidos, el país supuestamente, o no supuestamente, el país más rico del mundo, pero tiene un sistema de sanidad muy malo. Entonces, ¿qué ocurrió? Fíjate tú lo que ha ocurrido. Una hecatombe en las emergencias, y donde las enfermeras y los médicos, etcétera, no han dado abasto, ni las camas tampoco, porque es de una manera en corto tiempo, grandes cantidades. Es una tormenta que se presentó de pacientes enfermos. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo pudiéramos hacer de nuestro sistema uno más fuerte? Asunto de que en cualquier situación que pudiéramos presentar en el futuro, podamos tener las herramientas para pelear, quizás con una mejor defensa, con mejores hábitos, pero puede que no sea suficiente. ¿Qué recomienda? Bien, decía un destacado profesor microbiólogo, el doctor Marcelino Vélez Santana, cuando tú eres atacado por una bacteria, un virus o cualquier patógeno que trata de disminuir la cantidad que te llega de ese elemento, pero también tú tienes que fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces aquí es aplicable, la mascarilla es aplicable porque te disminuye el número de bacterias y de patógenos. Entonces, ¿cómo tú preparas tu sistema de defensa? Bueno, generalmente la alimentación es fundamental en todo paciente. Todo ser humano debe alimentarse con grandes cantidades de proteínas, carbohidratos, etcétera, y vitaminas. Hay un grupo de sustancias que se llaman vitaminas que tienen una incidencia fundamental en la fortaleza del sistema inmunológico. Ahí entra la vitamina C, la vitamina D3, hay microsustancias como por ejemplo el selenio y el zinc que inciden fundamentalmente en las formaciones de sustancias que también combaten las bacterias y los virus, es decir, fortalecen nuestro sistema inmunológico. Entonces, esa es una manera de fortalecerla, la alimentación, cuidarnos con la mascarilla para evitar la cantidad de elementos agresivos que lleguen, el alejamiento social, distanciamiento social,
disminuir la cantidad de ingesta de alcoholes. Es fundamental. Aunque muchos pacientes ahora, con el confinamiento, abusan un poquito de los vinos y los whisky, no es recomendable. Entonces, nosotros pensamos que salga el paciente lo menos posible y se exponga lo menos posible a los ambientes, porque cualquier paciente puede contaminarlo. Así que yo pienso que hay que seguir esas medidas generales. Agradecemos al doctor Maromo Fernández por estar con nosotros esta noche en Así las Cosas. Doctor, gracias por la paciencia, gracias por el tiempo que ha otorgado a nuestro espacio y a nuestros televidentes. Estaremos en contacto en adelante. Sabemos que esta plataforma le sirve a usted y a los demás especialistas que quieran utilizarla para llevar información prudente, certera a toda la ciudadanía. Gracias, médico neumólogo Maromo Fernández, con nosotros en Así las Cosas. Gracias por estar con nosotros en Así las Cosas. Hemos hecho el intento de las grabaciones a través de diferentes plataformas digitales y, por supuesto, contactar y coordinar con la agenda de los especialistas que participan en nuestra mesa para que ahora, desde sus hogares o sus lugares de trabajo, puedan conversar unos minutitos con nosotros. Por supuesto, agradecemos desde ya este tiempo de calidad, esta intervención del doctor Sócrates Castillo, psiquiatra especialista en salud mental, como sabemos, en adicciones, en bipolaridad, esquizofrenia. Actualmente es psicoterapeuta para el cuidado paliativo y programas de prevención y tratamiento de tabaquismo del Instituto Nacional de Cáncer Rosa Tavares, el INCAR, como todos conocemos. Muchas gracias por acceder a esta conversación a través de la internet, y es la plataforma que tenemos para conversar sobre los temas que nos ocupan y nos preocupan. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenos días a todos y a tu distinguida teleaudiencia. Un placer inmenso volver a tu programa que lo considero muy educativo, muy bueno. Y un placer. Ahora en esta moda, ¿no? De la gente estar haciendo pues webinar y reuniones a través de diferentes plataformas. Bueno, Sócrates, muchos psicólogos y coaches han estado hablando de la salud mental en las últimas semanas. Hemos visto reuniones y también conversaciones que se han compartido a través de Instagram y otras plataformas. Y queremos aprovechar su expertise para hablar del aspecto médico, pero desde el tratamiento cerebral, de las enfermedades, porque no es lo mismo hablar de tristeza, decepción, de esa frustración que quizás al principio todos y todas sentíamos, que ya una enfermedad que merezca la medicación. Y esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la conversación. A ver, le escuchamos. Excelente. Bueno, yo creo, Tatiana, lo que nos compete al personal de salud mental evaluar es el efecto en la psiquis, en la población general, sobre todo los niños y los ancianos, pero la población general de este encerramiento obligatorio, de este aislamiento como parte de las medidas sanitarias que son correctas y que tienen un reflejo en la conducta de la persona y afecta fuertemente la psiquis, sobre todo en que los psiquiatras y psicólogos clínicos conocemos como PTSD o trastorno de estrés postraumático, que es una consecuencia inevitable de las personas que están expuestas a traumas psicológicos y el encerramiento de un trauma, y que se manifiesta más adelante con síntomas básicos como pesadillas, depresión, ansiedad y otro tipo de conductas. Y eso amerita sobre todo también una intervención. También los trastornos depresivos, sobre todo la depresión mayor y la depresión por situaciones estresantes y su consecuencia, su peligro, que es las ideas de suicidio, la conducta suicida en general. Y bueno, y ni qué hablar de los problemas de abuso de sustancias, como es el caso de cigarrillos para calmar la ansiedad, el alcohol, fíjense lo que está sucediendo con el alcohol adulterado, el cleren, y bueno, sobre todo en materia de consumo de sustancias ilegales, creo que el cannabis o la marihuana es una regla para algunos jóvenes en este escenario. Hay que hablar de eso específicamente, doctor, porque hemos normalizado el consumo de alcohol en la República Dominicana y hemos visto cómo en redes sociales la gente publica su trago, inclusive todos los días.
es una conducta y un consumo bastante normalizado en nuestra sociedad. Quizás para ahogar las penas y frustraciones, pero estas saben nadar y todo esto sale de una forma u otra y pudiera incrementar la violencia, la sana convivencia pudiera verse afectada en muchas de las familias. ¿Cómo decirle a la gente, cómo hablar de esta dependencia al alcohol, al cigarrillo, a los fármacos inclusive, si hablamos de drogas legales, gente que se cree o se entiende enferma a propósito del COVID-19 y empieza a tomar más vitaminas, más medicamentos de la prescripción o de lo que se indica, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ello. Bueno, a mí me faltó mencionar entre los problemas asociados a este encerramiento, el asunto del insomnio. Y todos sabemos que las personas se automedican, a veces hasta los mismos médicos, que no son psiquiatras, que no manejan fármacos de este tipo. Y ahí tenemos que mencionar las diazepinas, ¿verdad? El Valium, el alprazolam, el famoso el Xanax, el Diocan, y eso es un problema serio, porque si se liga con alcohol, puede haber depresión del sistema respiratorio y empeora a las personas que se contactan de COVID, que se contagian, pero también puede llevar a una depresión respiratoria severa por alta ingesta y muerte. Pero básicamente, yo creo que aunque el alcohol y el cigarrillo son drogas sociales, tienen ese inconveniente. O sea, la gente fuma para calmarse y toma, cuando toma también se calma inicialmente y se pone eufórico. Cuando llega a niveles tóxicos ya es diferente. Entonces, tomar moderadamente no es un problema. Fumar es malo como quiera porque sabemos que el cigarrillo, el tabaco, afecta el pulmón y los vasos sanguíneos y el corazón. Y sabemos que el virus del COVID va directamente al pulmón y eso es más un factor de riesgo. El cigarrillo y la fumadura de la juca y la marihuana. O sea, lo ideal es no fumar y el que está fumando debería someterse a tratamiento. Y en cuanto al alcohol, pues eso de bebedor moderado, bebedor que pensante, eso no existe. La gente se va y tomando y se alegra. ¿Perdón? Sócrates, vamos a definir eso. ¿Qué se considera un tomador moderado? Ok. Esa es una buena pregunta, Tatiana. Sí, porque en este país bebemos hasta el Día de la Altagracia para celebrar. Bueno, de acuerdo a los textos clásicos, una persona es que se toma más de 5 tragos de 2 onzas y media de alcohol, digamos ron o whisky, ya alcanza niveles problemáticos de ahí en adelante. En las mujeres un poco menos, porque la mujer metaboliza el alcohol diferente y resiste menos. Si nos vamos a lo legal, con 50 miligramos por decilitro, es decir, un traguito de 2 onzas y media y 2 cervecitas pequeñas, ya usted lo puede traducir si maneja intoxicado, como la ley de tránsito que está aquí, pero 3 o 5 tragos podría llamarse en hombres y en mujeres jóvenes, y un poco menos en mujeres jóvenes sería lo tóxico. De ahí en adelante ya hay problemas. ¿Pero esto es diario, a la semana? ¿Con qué frecuencia? Bueno, mucha gente dice que un trago diario no hace nada, y sobre todo de vino, pero yo diría que la mayoría de los textos aconsejan un traguito, por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana, un traguito moderado, sobre todo de vino, que es muy saludable contiene taninos que favorece que las arterias no se obstruyan. Okay. Eso sería lo ideal. En cuanto al cigarrillo, yo no recomiendo nada porque bueno, va a empeorar la dinámica respiratoria del paciente y si contrae COVID es más problemático. Y además de que el tabaco disminuye la capacidad del pulmón para pelear las infecciones, la inmunidad del pulmón. Doctor Castillo, usted mencionó algo sumamente importante que me gustaría retomar y es la combinación de alcohol con las pastillas que necesitan prescripción para dormir, para conciliar el sueño. Hay muchísima gente que se acuesta a 3, 4, 5, 6 de la mañana. Creo que es un asunto generalizado. Ya, como decía al principio, muchos de nosotros nos hemos adaptado, quizás no tanto en la etapa de frustración o negación, sino de adaptación. Entonces, quisiera incidir un poquito más allí y tiene que ver con la venta en farmacias, en establecimientos sin prescripción médica. Cuéntenos un poco sobre eso, usted como especialista. Bueno, aquí hay
yo te diría que un 85 o 90% quizás de control de las sustancias controladas, digamos los diazepínicos, los barbitúricos que casi no se usan, los derivados del opio como la morfina y otros opioides sintéticos. Sin embargo, hay personas que vienen de Estados Unidos, en Estados Unidos donde yo estudié, los psiquiatras y otros médicos recetan diazepina por, bueno, todo el que no puede dormir, ahí va el Xanax, que en 3 semanas te puede hacer adicto. Es el único más rápido y calma rápido y para la ansiedad. Entonces, hay personas que traen eso de Estados Unidos y lo tienen en la casa y están tomando y déjame tomarme unas pastillitas para dormir y eso es peligroso, pueden quedarse en el sueño. Eso le pasó a Heath Ledger, ese actor joven que murió hace unos años y bueno, hay que tener cuidado en mezclar 2 depresores del sistema respiratorio y el alcohol es uno de ellos. Si lo ligan con diazepínico, 3 o 4 pastillas, hay problemas, se puede quedar en el sueño. Hay que tener cuidado con eso. Hay otros inductores del sueño que lo que hacen es dar más insomnio, que son los llamados antialérgicos. Hay muchos en el mercado, dan sueño inicialmente, pero después alteran el patrón de sueño. Hay que tener cuidado con eso. O sea que siempre es bueno consultar al experto para evitar la adición de otro fármaco y que puede llevar a depresión del centro respiratorio y muerte súbita. De aquellas drogas ilegales, doctor, de las cuales tenemos conocimiento, bueno, una gran población que consume por una razón o la otra, ¿habría alguna forma de conocer si en tiempos de COVID, por ser una crisis y estar viviendo un duelo, Sí. habría algún tipo de incremento en el consumo en República Dominicana? Yo creo que sí. Lo que quizás está controlado es el menudeo, porque nuestros servicios de seguridad, la dirección de drogas, la policía hacen un buen trabajo. Sin embargo, Tatiana, la marihuana sigue funcionando. Yo tengo pacientes que me llaman, familiares, muchachitos que no tienen nada que hacer en la casa y están fumando marihuana. Y la marihuana tiene un problema. Es 80% más tóxica que el tabaco, el cannabis, la picadura, y puede producir más daño pulmonar y más daño a la mecánica respiratoria que el tabaco inclusive. Pero peor que eso es el famosa juca, que tú sabes que es un aparato donde se mezcla cosas que la venden en internet que uno no sabe ni qué contiene, pero que tiene la particularidad de que hace más daño al pulmón porque el humo está mezclado con agua en la pipeta y además fuman varias personas ahí que eso puede contribuir al contagio del COVID. Y los jóvenes están fumando juca en la casa, los que están en eso, se reúnen y fumando marihuana, sí. Las otras drogas quizás no por la situación, pero sí marihuana, alcohol y cigarrillos se han hecho endémicos en esta pandemia, por lo menos aquí en el país. ¿Cómo se ha determinado entonces entre ustedes, la comunidad médica y especialistas de la salud mental, sobre todo, psicólogos y sobre todo psiquiatras, para dar seguimiento a esos casos en la familia, hombres, mujeres, adolescentes, niños, niñas, que estén incrementando este consumo? Las terapias a través de diferentes plataformas digitales, ¿cómo ha sido el seguimiento? Cuéntenos un poquito de ese día a día, de su trabajo tan necesario en tiempos de coronavirus. Bueno, tú sabes, buena pregunta. Nosotros damos seguimiento a nuestra plantilla de pacientes y bueno, de eso nosotros respondemos. La familia nos acepta por esta misma vía virtual. Pero hay un problema. El paciente, el adicto, cuando no tiene sustancia, experimenta lo que se llama síndrome de retiro o de abstinencia. Es decir, por ejemplo, supongamos el alcohol. Un alcohólico, a las 7 u 8 horas, alcohólico crónico, 7 u 8 horas de no consumo, comienzan los síntomas de temblor, sudoración, aumento de presión y hasta pueden convulsionar y llegar al delirio tremens. Por eso tú ves esa gente en los barrios, sobre todo, tienen que ir a tomar porque si no, aunque sea una cervecita, experimentan eso. En el caso de la marihuana, cuando se deja el consumo, viene una depresión marcada, terrible, y entonces los pacientes necesitan formar para lograr la euforia de nuevo. Y como es tan barata, bueno, aquí se consigue hasta 100 pesos por el cigarrillito, según me dicen los pacientes. Entonces es de fácil acceso. Las otras drogas, por ejemplo, estimulantes como la cocaína, el crack, el éxtasis, ya es diferente, pero lo que lo pueden hacer con cocaína o crack, que es también una droga muy adictiva, y se está manejando eso. En términos de tratamiento, ahí es lo que me preocupa. Nosotros podemos dar seguimiento
en aquellos casos de que las drogas son tratables con fármacos, hablamos de alcohol, cigarrillos y la cocaína, que aparecen ya drogas ahí, la marihuana, el tratamiento es mayoritariamente no es farmacológico, porque el fármaco que existe no viene al país, que es el marinol. Nosotros podemos auxiliarlo, pero hay un problema que va a cambiar con esta pandemia. Tú sabes que existen las llamadas casas de acogida, Sí. que en Estados Unidos se llamaban rehab, casas de rehabilitación, y aquí son residenciales. Ahí tú tienes 10, 15, 20, lo que pueda, personas juntas haciendo terapia. Ahora con el COVID no va a ser fácil. Yo diría que va a haber que reducir eso y reducir el periodo de rehabilitación, que ya cuando yo salí de Estados Unidos hace unos años eran 3 semanas. Muy bien, ya para concluir, doctor, me gustaría hablarle a esa población que es muy difícil hacerle entender porque no ha despertado, no es consciente de su adicción. Son aquellas personas que dicen, no, bueno, tomo todos los días en grandes cantidades, pero no soy un alcohólico, lo tengo controlado. O yo consumo tales drogas, pero lo tengo controlado. La familia sufre, la familia se da cuenta, los compañeros de trabajo y demás, todo su entorno, menos la persona. Yo creo que esto es bastante común. ¿Cómo entonces acudir, ¿no?, a la ayuda profesional e intervenir a estas personas desde la familia, la pareja, el círculo, el entorno, que tiene ahora que convivir en encierro, que tiene que verse la cara, que tiene que conversar, que tiene que estar ahí 24/7 prácticamente? ¿Qué decirle a estas personas? Bueno, yo le diría que se mantengan en contacto con sus terapeutas, porque no es lo mismo si tú tienes un muchacho con problemas de adicción y lo tienes en un tratamiento, una de las tantas instituciones buenas que hay aquí, y lo está ingresado, pues tú simplemente vas a verlo a fin de semana, pero tenerlo en la casa, observando sus conductas anormales a veces, su deseo de búsqueda de la droga, su falta de tratamiento, porque en la casa no es lo mismo que estar expuesto a tratamiento psicológico y psiquiátrico en esos Claro, centros. claro. Es un poquito peligroso y nosotros tratamos de dar asistencia. Algunos vienen, otros lo hacen por esta vía. Eh, Tú dijiste sí que estamos concluyendo. Pensé que me ibas a abordar el asunto de las muertes por cleren que se ha hecho. Claro, claro, por favor, vamos a conversar de eso. Que Yo está hice un programa para la Sociedad de Psiquiatría que me pidió que se va a pasar en los medios, dando recomendaciones sobre ese caso, que es, bueno, ya tenemos la mitad de las muertes prácticamente del COVID. Y es serio el asunto y desde la elaboración hasta la muerte o las secuelas terribles que tiene la intoxicación, es importante que las personas sepan identificar cuando sus hijos han estado consumiendo este robo adulterado y llevarlo rápido al médico, a la emergencia, porque esto tiene la particularidad que en las primeras 12 horas se da una sensación de bienestar cuando pasa la embriaguez. Y si llegaste a 72 horas o un poco más, que llega la segunda etapa de la infección, ¿cómo se llama? De haber consumido. Entonces tienes el problema de que ahí la enfermedad toma un curso prácticamente letal, y eso se sabe porque por atrofia de nervo óptico, por el metanol, que es el tóxico, pierde la visión, tiene problemas de adormecimiento en el cuerpo, puede convulsionar, y si pierde la visión y convulsiona, casi siempre mueren esos pacientes, y hay que tener cuidado con eso. ¿Se le puede explicar a la gente la composición de estas bebidas adulteradas? ¿Qué han estado utilizando? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué hace tanto daño al organismo en los seres humanos? Vale, si tú me das 3 o 5 minutos, sí. Mira, el problema del ron adulterado no es nuevo. En Estados Unidos, en el 1904, hubieron 1.800 y pico de casos en una prisión y solamente murieron como 20 y pico. Y así fueron sucediéndose en Nicaragua en el 79 y el de último brote en la Iberoamérica fue, me parece, en Costa Rica en el 2006. Pero se ha controlado en México y también tiene experiencia con ello, Brasil y Colombia. El problema con este tipo de ron, que se llama artesanal porque lo fabrican en la casa, es fácil. En el internet lamentablemente está cómo se fabrica y eso con 2 litros de agua y otros ingredientes químicos que no vamos a decir por aquí para que se implemente azúcar y otros ingredientes, se puede hacer un litro que vale 1,000 pesos, un galón, perdón, y pueden hacer 3 o 4 galones en la casa. Eso es el problema que yo veo, que se está vendiendo libremente en colmados y fabricando y se lo mandan a la casa. Y un vasito
algo tan pequeño como 15 cc a 35 cc que cabe en un vasito de esos que venden en los colmados plásticos, puede ser letal, aunque la dosis letal usualmente es un poco más alta. Entonces, ese es el mecanismo. Se vende libremente. Es increíble. Ayer me llamó un amigo de que en su barrio, creo que en Villas Agrícolas, habían muerto como 15 en el pasado. Solamente sobrevivió uno. En Herrera ha sido terrible también. Entonces, generalmente, lo que yo me gustaría es que las madres, o sus muchachos jóvenes sobre todo, sus esposos, cuando sospechen que está tomando este alcohol adulterado, que contiene un químico, lo que complica la cosa se llama alcohol metílico o metanol, que viene por contaminación, el proceso de destilación o en la barrica si se añeja, pero aquí más por el proceso de destilación rústico. El contenido de metanol, una vez el metanol llegó al hígado y se biotransformó, se cambió algunos metabolitos como acetaldehído y otro metabolito que me parece que es el bromaldehído, no recuerdo el nombre. Eso inmediatamente hace que el hígado falle y se va al cerebro, viaja, entra directamente al cerebro y atrofia el nervio óptico, y ahí viene la ceguera, hincha, se hace edema del cerebro, como dicen los hinchas, y vienen las convulsiones. Después viene un fallo cardiorrespiratorio porque hay colapso cardiovascular, fallo cardíaco, fallo renal, fallo multiorgánico. Pero el peligro de esto es, Tatiana, que el muchacho, por ejemplo, se toma y va a la emergencia porque la intoxicación es casi indistinguible, la intoxicación de alcohol que uno toma, el etanol, se mejora y va a la casa. Yo me siento bien, mami. Cuando vuelve a los 2 días a cuidados intensivos, generalmente hay poco que hacer, porque ya penetró al organismo bien, se transformó en el hígado y ahí hay problemas. Pero sí quería no terminar esto, decir que ese alcohol industrial, el metanol, que existe normalmente en el thinner ese que usan los pintores, en el spray que usan para limpiar carburadores los mecánicos, en cualquier solvente orgánico, aunque ya se fabrica con poca concentración. Hay madres que toman ese alcohol que no es, ese alcohol que es industrial, y frotan los niños cuando tienen fiebre y se absorbe por toda la vía y eso puede matar a los niños. La mortalidad llega a un 50%. La mayoría, el que huele, el que absorbe los gases, donde están haciendo eso, puede morir. El que se lo unta también. Y el que lo toma, hasta dosis muy pequeña, aunque el que tiene resistencia puede aguantar mucho más cantidad. El tratamiento, si es a tiempo, y eso es importante, si es a tiempo, es salvador. Las primeras 12 horas son básicas. En Colombia y en México, que son los casos de referencia en Brasil, todas las intoxicaciones alcohólicas, más el tiempo con esta, se le hace en la sangre determinación del tóxico, que es metanol, o en la orina de los metabolitos, los subproductos. Y si da positivo, va intensivo y se salva la vida. Es decir, que si actuamos a tiempo, no hay por qué perder la vida. Pero lamentablemente esa sensación de que se sintió mejor y va a la casa, cuando vuelve, ya vuelve con problemas visuales y es una muerte segura. Las secuelas son ceguera, fallo renal y algunos otros problemas neurológicos. O sea que es importante la persona. Que el mismo COVID, porque hablaba de cuidados intensivos. No tenemos espacio suficiente por el tema del coronavirus en República Dominicana y más el uso doméstico, ¿no? Como bien usted plantea, de las madres y demás. Mal. En este caso, que quizás no hay mucha concienciación. Este tema, con un 50% de mortalidad, como bien lo en los niños, sobre todo, un poco más alto, mucho más alto llega al 80% en los adultos. Entonces, imagínense ustedes la preocupación y por qué colocar el debate frente a estos temas que han sido prensa local y por supuesto seguirán conversándose en las próximas semanas. Doctor, ¿algo más que anotar a la audiencia de Así las Cosas, a ese público que siempre está ávido de información científica, certera, prudente? No se alejen de sus terapeutas, de sus psicólogos clínicos, de sus psiquiatras y entiendan que sean moderados y no tomen sustancias, sobre todo sustancias como estas que nosotros indicamos, sobre todo para dormir, sin consultar a un especialista. Estamos prestos para ayudar y esperamos que lo hagan, así que les deseamos eso. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que está en consulta en este momento, trabajando, como dice, siempre aportando.
y este espacio ha servido mucho para aclarar algunas dudas que hemos leído en medios y que también con nuestros familiares y amigos hemos tenido que escudriñar en información científica sobre todo. Sócrates Ok. Castillo, Antes psiquiatra. de terminar, yo quería decir que, Claridad. por favor, próximamente la Sociedad Dominicana de Psiquiatría va a habilitar una ponencia que yo tuve ayer virtual, que es educativa básicamente, sobre todo del CLEREN, y va a estar en las redes sociales para que obtenga más información. El Ministerio de Salud Pública también se aproximó a mí a través del Departamento de Alcohol y Droga, el clúster de alcohol, que van también a hacer su campaña y, por supuesto, nos buscan porque tenemos no solamente las credenciales nacionales e internacionales, sino la experiencia de haber trabajado en Nueva York extensamente, sobre todo con la Corte Criminal de Bronx, en el caso del alcohol. Tenemos bastante experiencia con eso. ¿Estará disponible en todas las plataformas digitales, tanto del Ministerio de Salud Pública? Tengo entendido que sí. Lo de la Sociedad de Psiquiatría. No puedo hablar por el Ministerio porque todavía no me dijeron que me iban a contar, me iban a hacer una entrevista, pero la de la Sociedad de Psiquiatría sí, la hicimos ayer y se la enviaremos hoy y ellos la van a editar y entonces ya avisarán por la plataforma para que las personas sepan que los psiquiatras y los psicólogos clínicos estamos siempre a su orden. Interesantísimo. Vamos a colocar también las plataformas de Así las Cosas y de los colegas periodistas y comunicadores para que pueda llegar esta información a mayor cantidad de personas. Muchísimas gracias, doctor Sócrates Castillo, por estar con nosotros, esperando conversar en otra oportunidad sobre tantos temas de interés y de necesidad para la población dominicana. Feliz tarde. Cómo no, gracias. Y cuando lo consideren de lugar, estamos a la orden, incondicionalmente. Gracias. Buenas. Y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión hoy, sábado 9 de mayo de 2020. En tiempos de coronavirus estamos todos y todas bastante ocupados en nuestras agendas en el hogar. Seguimos trabajando, muchos padres con las clases online de sus hijos, pero amanecerá. Gracias a nuestros invitados, al doctor Sócrates Castillo, al doctor Maromo Fernández y también a Luis José Infanzón por su participación en esta edición. La próxima semana seguiremos abordando temas de actualidad, el tema electoral a propósito del 5 de julio, el tema municipal, el tema del fondo de pensiones que preocupa a gran parte de nuestra población. Todos esos temas serán abordados en su justa medida. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana.